Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Muy buenos días, bienvenidos a este día lunes 1 de febrero de 2016. Gracias por estar en sintonía de Cadena Megavisión. Somos canales 15, 19 y 21 cubriendo todo el territorio nacional. Este fin de semana, como todos ya conocen, en medio de mucha incertidumbre, falleció el expresidente Francisco Flores, y cuyos hombros recayó obviamente la responsabilidad de guiar al país en momentos cruciales de la posguerra. Y este día precisamente para hablar sobre un poco esa crónica de actividades de gobernabilidad, nos acompaña acá la arquitecto Margarita Escobar, diputada del Partido Arena, a quien le quiero dar la más cordial bienvenida. Gracias, Margarita, buenos días, bienvenida. Buenos días, Ernesto, un gusto estar con ustedes. Con su invitado, mi amigo, el doctor Baquerano. Buenos días, estimados amigos. Así es, en efecto, el doctor Donato Baquerano, gracias por acompañarnos, jefe de fracción del Partido Arena. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Un gusto, Margarita, estar compartiendo y principalmente saludando a todo el pueblo salvadoreño en esta mañana. Bueno, hoy, este día, obviamente queremos, como lo decía, hacer una recapitulación de todo ese trabajo que giró alrededor de la figura del expresidente Francisco Flores, quien después de batallar durante una semana en estado de coma, pues el tercer presidente de la línea del Partido Arena fallece por un derrame y paro cardíaco que le provocó obviamente la muerte. Fue el presidente más joven en gobernar el país y se le reconocen aciertos en su gestión, así como algunas medidas seriamente cuestionables hasta la fecha. Hoy obviamente daremos un breve repaso en la vida de quien también fuera presidente honorario del Partido Tricolor, instituto que obviamente ha mostrado en este deceso la gran pérdida, una posición de gran pérdida, ¿verdad? Y de acompañamiento hacia su familia. De hecho, también vamos a destacar y a conocer cómo él tuvo que enfrentarse en los últimos días a un proceso judicial bajo la figura de ser acusado de haber recibido dinero de Taiwán, ¿verdad?, que iba en calidad de donación. Así es que, y de que de alguna manera eso pudo también pesar mucho sobre el estado de salud de la que él venía afrontando. Así es que una situación de la cual vamos a también analizarlo en el contexto de lo que van a ser sus actividades exécticas. Este día, precisamente a las 11 de la mañana, se tiene previsto una misa de cuerpo presente en la Basílica de Guadalupe. Lorena Melara nos tiene un pequeño reseña de lo que es precisamente la vida del ex presidente Francisco Flores. Veamos. Francisco Guillermo Flores Pérez, nacido en Santa Ana el 17 de octubre de 1959, ingresó a la política tras el asesinato de su suegro José Antonio Rodríguez Port, exsecretario privado de la Presidencia de la República en el gobierno del expresidente Alfredo Cristiani. Un mandato clave para Flores, donde inició como funcionario además de dirigir el Plan Acción Gubernamental para ejecutar los acuerdos de paz en 1992. En marzo de 1994 fue electo diputado, cargo sustituido por el de secretario de Información de la Presidencia con el entonces mandatario Armando Calderón Sol, mismo que 5 años después le entregó la banda presidencial. Tercer jefe de Estado consecutivo del Partido Arena y en su momento el más joven de la historia que marcó con hechos relevantes como la cumbre en Panamá en el año 2000.
y que si hay un peligro para Cuba, siempre nos hemos ofrecido a ayudar. Pero que usted me acuse a mí, en este foro, de que yo tengo responsabilidad en el caso de Luis Posada Carriles, después de que usted tuvo tan cruel, sangrienta e inaceptable responsabilidad en la guerra del Salvador, es absolutamente intolerable. Después vino la Ley de Integración Monetaria, cambiando el colón por el dólar a partir de 2001. Un año trágico para El Salvador con 2 terremotos. A raíz de esta situación, unos 250,000 salvadoreños fueron beneficiados con el estatus de protección temporal. Nunca había tenido un honor tan alto como que el presidente Bush me llame su amigo. Entre sus últimas medidas, en junio de 2003, lanzó el Plan Mano Dura. Un tanto alejado de la vida política, apareció en 2013 como asesor de campaña del candidato presidencial Norman Quijano, periodo en el que también inició un proceso legal hasta enfrentar la justicia por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a la autoridad. Bajo arresto domiciliar, sufrió un derrame cerebral que le ganó la batalla por la vida. Francisco Flores, 1959-2016. Bueno, muchísimas gracias, Lorena, por esa recapitulación de aspectos que obviamente marcaron la vida del expresidente Francisco Flores, de quien, una vez planteado este panorama, también quiero expresar muestras de condolencia a su familia. Dijo él entonces: me debo a mi patria en el sentido más absoluto. No es entonces una simple vestimenta de la que hoy me despojo, sino que tomo en mis manos el don más preciado de mi existencia, mi libertad, y la deposito hoy como ofrenda a los pies de mi país. Gracias, presidente Flores, por sus servicios prestados a la patria, y que el Señor lo tenga en su gloria. El presidente Flores fue un hombre importante para la historia del país, no solamente porque fue el presidente más joven, sino que el presidente mejor preparado académicamente. Tenía un historial importantísimo de acervo propio, y que le había costado, y había viajado mucho y había estudiado en una cantidad enorme de universidades. Yo tengo el recorrido, estudió en la Universidad de Hartford, Artes y Sociología, estudió también Ciencias Políticas en Hampshire College y en Massachusetts, estudió también el Trinity College de la Universidad de Oxford en Inglaterra, y se graduó en Filosofía y Desarrollo Económico en la Universidad de Harvard. Hay una cantidad enorme de aportes que el presidente dio. Es más, cuando él fue electo presidente de la Asamblea Legislativa, fue electo presidente el más joven, pero también el que por primera vez, incluso con la participación del FMLN, tuvo la oportunidad de ser electo por unanimidad. Todos los partidos políticos votaron por él. Desde ese momento se destacó con una oratoria muy hábil y principalmente sustentada en conceptos bien firmes. El fallecimiento del presidente Flores es un hecho que merecerá mucho análisis y mucha reflexión. Y es tan complejo que debemos ir identificando cada momento. Como usted introducía el tema, hoy es el momento del respeto a la familia, del dolor que tiene la familia, de los comunicados que hemos escuchado, y sobre todo también resaltar de que el proceso al que fue sometido el presidente Flores tuvo cosas muy difíciles que afectaron severamente su salud y lo llevó a la muerte. La justicia pasa por el respeto a la dignidad del ser humano. La justicia pasa por el respeto al debido proceso. La justicia pasa por el respeto a los principios universales de justicia. La justicia pasa por una aplicación imparcial. Ni la institucionalidad,
ni la política resolverá los problemas que tenemos si los salvadoreños no saneamos nuestros corazones. El presidente Flores, cuando uno ve las cosas que hizo por nuestro país, yo fui testiga, porque era embajadora de El Salvador en la OEA en esos años, cómo el presidente Flores trabajó por lograr un TPS para los salvadoreños. El TPS que hasta hoy en día gozamos los salvadoreños en Estados Unidos, lo logró el presidente Francisco Flores. Fue el primer TPS. Posteriormente se han venido trabajando prórrogas a ese permiso temporal. Pero en el camino, muchas familias salvadoreñas lograron estabilizar su situación migratoria. Nosotros creemos en el fortalecimiento institucional, no creemos que la confrontación deba de seguir. Ya esas mentes que están ancladas en el pasado deben realmente de dar ese paso firme hacia una visión de una construcción de un país que es el que todos queremos, un país que creamos en el Estado de Derecho, un país que nos dé la seguridad de tener una justicia que nos ampare y nos cobije y nos dé sombra por igual a todos los salvadoreños. Esa prudencia de, llamémosle, de no ser similares en una situación muy difícil de un proceso judicial, someterse, como usted bien trajo a colación, que fue uno de los aspectos que destacó la esposa del expresidente Francisco Flores, de que él se sometió creyendo en el sistema de justicia, la que llevó en algún momento a Arena a mantenerse un poco al margen de una confrontación de esa naturaleza y no pensar, como dice Juan Marcos, que Arena lo dejó solo, lo tiró a los leones y dejó solo a su papá Arena. Yo, al igual que Donato, yo no quisiera abundar o profundizar en las expresiones que acabamos de escuchar desde el día de ayer, porque yo respeto muchísimo ese dolor y además respeto muchísimo lo que puedan externar la familia. Pero fueron públicas fueron públicas sí, subidas a la red, es algo que ahí está, es una inconformidad sí, que ahí está, Margarita. Más bien yo quisiera hacer una reflexión en esta misma línea que venimos viendo. ¿Quién es el presidente Cristiani? El presidente Cristiani fue el gobernante que tuvo bajo su responsabilidad parar el conflicto armado en El Salvador. Si el presidente Cristiani tuvo la enorme valentía, junto con el partido Arena, de ofrecerle al pueblo salvadoreño 3 letras: paz, y paz nos dio. Con esto vino una profunda reforma política, constitucional, democrática e institucional. Hoy le corresponde al actual presidente de la República darnos una paz política y una paz social. Su familia pide ayuda, especialmente sus hijos, piden ayuda para que el nombre de su padre quede limpio de ese proceso judicial que enfrentó. Pregunto, ¿qué podría hacer Arena para poder limpiar el honor del expresidente Francisco Flores, en este caso del cual estaba siendo sometido en el proceso judicial? Doctor y también Margarita. Bueno, Ernesto, creo que hemos estado abordando el tema desde un principio. Cuando un proceso está judicializado, está judicializado. Hay que esperar cuál es la respuesta que va a tener el camino correcto que se ha llevado hasta este momento. Vuelvo y repito, el fortalecimiento institucional, la creación de un sistema de justicia que realmente te dé los resultados que necesitamos como población. A eso nosotros le hemos apostado y eso es lo que nosotros estamos esperando. O sea, ya destruyeron con ese tipo de comentarios dañinos que en muchas ocasiones son utilizados por redes de bandidos que son contratados. Por ese tipo de comentarios es que realmente se puede destruir la imagen de una persona o tratar de destruir la imagen de un partido político. Hay muchos aspectos que ahí están, pero más que todo dice venganza política, ¿no? ¿Es esto lo que tenemos en el país? ¿Venganza política? ¿Es esto lo que tenemos
como producto de toda esa inconsistencia marcada ideológicamente por los partidos? Mire, Arena siempre ha tenido una postura dialogante, una postura de ir al encuentro de soluciones que El Salvador necesita. Dejar claro que nunca es tarde para reflexionar y hacer un punto de inflexión y darle al país realmente lo que necesita. Yo creo que los problemas que tenemos les podemos encontrar solución si buscamos los mecanismos adecuados para encontrar esa solución. Creo que la confrontación, el odio, la venganza, la ofensa, creo que debe de salir ya fuera del esquema de comportamiento de la clase política en el país. Y más aún en este momento importante también para la vida política del país, ¿verdad? Como lo decía el presidente honorario de su partido, alto a la confrontación política y a las venganzas como tal. Así es que les agradezco muchísimo, vamos a darle seguimiento obviamente a lo que trasciende en el transcurso del día. 10, 11 de la mañana está prevista una misa de cuerpo presente en la Basílica de Guadalupe del expresidente Francisco Flores esta mañana. Así es que vamos a estar atentos a seguir el curso, como también el curso de las reacciones políticas alrededor de este comunicado, como también de otros aspectos como el que se ha vuelto viral, que es ese video que subió el hijo del expresidente Francisco Flores, donde hace serios cuestionamientos, particularmente a dirigentes del partido y también a la forma en cómo el partido logró darle ese apoyo a su padre. Así es que vamos a darle seguimiento. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.